Muy buenos días, Besat Hashem. Retomamos las clases de Perashá con Zohar. Que este shiur sea para Tzlachá y Berajá de todo Am Israel. Amén. Que Hashem nos cuide, nos traiga una redención y una Yeshua pronta, Besat Hashem. Y todos los que están sanos, que sigan sanos. Y todos los necesitados de refuá, que Hashem les mande refuá Shelema y protección. Y los privados de su libertad, que regresen, Besat Hashem, pronto a sus casas. La perashá de esta semana, Perashat Noah, una perashá muy interesante, en la cual hay muchísimos mensajes, en los cuales podemos aprender. My friend. Muchos mensajes muy interesantes que podemos aprender. Vamos a ver algunos de Kadosh que trae y después también veremos algunos otros. Cuenta la Torá, Vayar Elohim et haaretz veine nishchata. Un pasuk antes dice la Torá así: Vatishahet haaretz lifnei Elohim. Se destruyó, se depravó la tierra ante Dios. Vatimale haaretz jamás. Y se llenó la tierra de jamás. ¿Qué es jamás? Violencia. Robo. Es el nombre que conocemos hoy en día. Aquí hay dos preguntas. Bueno, vamos a seguir. El siguiente sigue también el pasuk, dice: Vayomer Elohim, Vayar Elohim et haaretz veine nishchata. Vio Dios la tierra que se depravó. Ki ishchit kol basar et darko al haaretz. Porque dañó toda carne, todo ser de carne, et darko al haaretz, su camino, sus modales sobre la tierra. Vemos algo muy interesante. Número 1 dice: Vatishahet haaretz. Se destruyó la tierra. ¿Cómo que se destruyó la tierra? ¿Quién se portó mal? ¿La tierra? No, el hombre. ¿Por qué no menciona el hombre? Los que vivían en esa tierra, no. Entonces los que vivían, no la tierra. No dice Vatishahetu anashim, se depravó la gente. Vatishahet haaretz. Se destruyó la tierra. Y también dice Vatishahet haaretz lifnei Elohim, ante Dios. ¿Y ante quién no? Ante Dios sí se depravó y ante las personas no. ¿Ante quién no se depravó? Si estaban mal ante todo el mundo, ante Dios, ante todos. ¿Qué es eso ante Dios? Entonces, la primera pregunta se responde así: Vatishahet haaretz lifnei Elohim. Ante Dios, ¿por qué ante Dios? Porque en verdad ante las personas no había problema. ¿Por qué no había problema? ¿Cuál era el tipo de depravación que tenían? ¿Cómo es que actuaban? ¿De qué forma actuaban? Lo veían normal, ¿no? ¿Ah? ¿Qué hacían? Vatimale haaretz jamás, robo. ¿Cómo robaban? ¿El robo está bien ante las personas? No está bien. Ante Dios tampoco. Entonces, ¿por qué dice que nada más ante Dios había destrucción? La respuesta es que robaban de tal forma, se llama robo hormiga. ¿Conocen el robo hormiga? ¿Cómo se roba hormiga? Llegaban todos al mercadito, todo el mundo llegaba al mercadito y cada uno probaba una uva. ¿Qué quedó? ¿Qué le quedaba? Nada. A ver, quéjate, llévalo a un betín por una uva. Le van a decir: perdón, pero por una uva no es saber fruta, no tiene valor. Entonces ante la gente no había cómo actuar, pero ante Dios sí es un problema, porque todo el mundo estaba así. Por eso dice Vatishahet haaretz lifnei Elohim, por eso es ante Dios. Ante Dios estaban mal porque estaban haciendo ese tipo de acciones. Ahora, el Zohar dice, ¿por qué dice lifnei Elohim? Rabbi Yossi amar, ani amarti lefech, Vatishahet haaretz lifnei Elohim. La gente al principio pecaba a escondidas, solamente ante Dios. Aparte del robo, todos los pecados que hacían, los hacían a escondidas, ante Dios. Ahí Dios no se puede uno esconder. Y después, Vatimale haaretz jamás ya era parte más expuesta.
Pero sigue la pregunta, ¿por qué está refiriéndose nada más a la tierra y no se refiere a los seres humanos de la tierra? ¿Por qué dice la Torah que se destruyó la tierra, que se dañó la tierra? Se dañaron la gente que estaba sobre la tierra, los animales o lo que sea, pero no la tierra misma que hizo. Entonces, dice así, dice el Zohar que esto nos viene a enseñar un mensaje muy importante, que lo podemos relacionar un poquito a la situación en la cual está pasando hoy en día el pueblo de Israel en la tierra querida, en la tierra de Eretz Israel. Dice el Zohar, Amar Rabbi Hiyá, Boure ben Haber, Kasher Anashim Zakaim Veshomrim Mitzvot HaTorah, cuando la gente son ameritados y cuidan las mitzvot de la Torah, Az Haaretz Mitchazeket, la tierra se fortalece. Las mitzvot y el buen comportamiento de la gente fortalece a la tierra. Vechol semachot nimtzeot ba, y hay puras alegrías. Ma'atam, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué cuando uno cumple Torah, mitzvot y se porta bien, la tierra se fortalece? ¿Cuál es la razón? Lefisha Shechina Shora al Aretz. Ya hemos hablado de que una de las presencias de Akadosh Baruj Hu se llama Shechina. La Shechina es la parte de la cercanía, del calor, de la protección que tiene Dios con el pueblo de Israel. Tiene varias formas de cómo expresarse Hashem, ¿ok? Y la Shechina es la parte de la cercanía. Cuando uno se siente cerca, está la Shechina. Ishve Ishash Zahu, Shechina Beneem, ¿no? Si es que hay paz en el hogar, la Shechina está. La Shechina es la presencia de Dios en la paz, en la armonía, en la seguridad, en todo lo que representa. Cuando se comporta bien la gente, cuando se portan como debe ser, entonces la Shechina se acerca. Si la Shechina se acerca, en automático hay protección. No hay forma de que haya algo no debido cuando la Shechina está. ¿Por qué? Cuando se aleja la Shechina, que nosotros le llamamos esterpanin, cuando se esconde, se aleja, ahí nos deja vulnerables, no hay protección. Entonces, cuando están haciendo mitzvot y cuando están haciendo maasim tovim, la Shechina se acerca, shora al aretz. Veaz, y en ese momento cuando la Shechina está con el pueblo de Israel, kol elionim ve'atachtonim, todos los ministros, los ángeles de arriba y de abajo, besimcha, están alegres. ¿Por qué? Porque la Shechina está posando y morando en el pueblo de Israel. Cuando había Mishkan, cuando había el tabernáculo, el Bet HaMikdash, había una constancia de la Shechina en la tierra. Y eran épocas de que había libertad, había seguridad. Se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Cómo se destruyó? Antes de que se destruya, se fue alejando la Shechina. Así lo decimos en las Kinot de Tisha B'Av. La Shechina se fue alejando. Se va la Shechina, queda vulnerable. Cuando hay vulnerabilidad, cuando se termina la vulnerabilidad, entonces ya ahí pueden atacarlo, aleno y hacer cosas. Kasher Anashim Mashchitim, entonces explica aquí, que una gracilla. Explica el Zohar así. Kasher Anashim Mashchitim Darkeem, pero cuando la gente destruye sus caminos, no va en el camino correcto, ven Shomri Mitzvot HaTorah, y no cuidan las mitzvot de la Torah, vejotim lifnei ribonam, y pecan ante Dios, azka viajol, ¿qué hacen en ese momento? ¿Eso qué provoca? Dojim et Shechina, están rechazando. La Shechina quiere estar con nosotros. Dios quiere siempre estar con sus hijos, pero es como una madre, cuando ve que sus hijos están peleando y se están portando mal, hay veces decide esconderse en el cuarto. Entonces que los deja ahí, me voy al cuarto, ya no aguanto. ¿Pero por qué? Porque la mamá no quiere estar ahí. Porque ya no puede, no puede con ellos, se están matando, se están peleando, se están portando mal. Me voy. ¿Qué pasa si se va la mamá? Se quedan descubiertos, es inseguros. Puede tenerlo, no puede pasar algo y no está la mamá para protegerlos, es igual. ¿Qué culpa tienen los hijos? Pórtense bien para que pueda estar la Shechina. Si no se portan bien, entonces la Shechina la están rechazando. En el momento que la Shechina se retira, entonces se queda vulnerable, la tierra se destruye, se degrada. Ahora, la pregunta es, está bien, se puede quedar insegura la tierra, pero ¿por qué se daña? Existe un concepto de que cuando se aleja la Shechina, la tierra se daña, queda insegura, pero que empiecen cosas malas, ¿por qué tiene que ser así? Entonces explica así, ¿por qué?
Porque acuérdense que hay dos poderes que están en el mundo. Está el poder bueno, que es la Shejinah, el Ruach HaKedushah, el espíritu divino bueno, y está lo Alenu, la Sitra Hará, que también Dios la creó para que haya libre albedrío, que es el mal. ¿Se acuerdan que hablamos que en el cuerpo de la persona, cuando se va la Neshama, entra el Ruach de la Sitra Hará, por eso en la mañana hay que hacer Netilá? En todo así aplica. Absolutamente todo tiene Ruach Kedushah. Si hay Shejinah, entonces no puede haber Sitra Hará. Si no hay Shejinah, la Sitra Hará agarra y lo agarra el lugar, porque necesita estar en algún lugar. No existe que esté hueco, no existe que no haya nada. Tiene que haber o esto o esto. Entre más Shejinah haya, menos Ruach Tumá hay. Entre menos Shejinah hay, en automático entre Ruach Tumá. Es igual en el hogar. Por ejemplo, Shejinah Benem. Los Zahu, no les va tan bien. ¿Por qué les tiene que ir tan mal? ¿Por qué si no está la Shejinah les tiene que ir tan mal? Porque se mete el Ruach Tumá. ¿Qué hace el Sitra Hará ahí? Pleitos y discusiones y cosas feas que pasen. ¿Por qué? Por falta de Shejinah. ¿Está bien? Entonces así explica el Zohar. Mishum sheshoreh alea ruach acheret hamashchit et haolam, ve'al ken amarnu sheYisrael notnim oz leElohim, ve'al yedei ze mekamim haolam Elokim zo hashechinah. Ve'im chas v'shalom Israel nitzarim chayavim. Te da un pasuk así muy fuerte. ¿Estamos claros hasta aquí entonces? Entonces esa es la razón por la cual dice Lifnei Elokim. La Shejinah se alejó y la tierra se destruyó. La tierra se destruyó, ¿por qué? Porque se alejó la Shejinah. Al alejarse la Shejinah, lo alenu, por las malas acciones, entra el Ruach Tumá, y el Ruach Tumá lo que hace es hacer daño. Ahora, seguimos con la pregunta, está bien. ¿El daño quién lo hizo? ¿Los seres humanos o la tierra? Los seres humanos. ¿Qué culpa tiene la tierra? Porque dice Batishajet Haaretz. Se contamina. Entonces dice, muy bien, dice el Zohar, Imanashim Jotim Haaretz Vemajotet. La gente que peca, pecó, pero la tierra ¿en qué peca? Exactamente la tierra ¿en qué peca? Le contestó Rabbi Yitzhak a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le contestó, que le preguntó esto a Rabbi Yitzhak. Ikara Haaretz Ema Anashim. La tierra fue creada ¿para quién? Para las personas. Toda la finalidad de la tierra es un propósito para que las personas puedan darle uso bueno. Si es que las personas no se comportan bien, el propósito está mal. ¿Entendieron o no? La tierra ayuda a que las personas o hagan el bien o no hagan el mal. Si no hay tierra, no hay personas. ¿Correcto o no? Entonces la tierra es parte y se contamina por las malas acciones que hacen los seres humanos. Por eso dice Batishajet Haaretz. Por eso dice el pasuk, Vayar Elokim et haaretz veinen ishchata. Ki ishchit kol basar et darko al haaretz. ¿Qué significa que ishchit kol basar? Todas las acciones que nosotros hacemos absolutamente dejan huella en el lugar de donde las haces. No nada más en el lugar y en todo el mundo. Quiere decir contaminan. Sacan una contaminación positiva o negativa. Si es que haces cosas buenas, dejas huellas de cosas buenas. Por eso, por ejemplo, uno va al Kotel Amaraví. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Una pared de piedras. No, porque ahí se hacían Corban, no tiene una huella de cosas buenas. En cambio, si uno va a un lugar malo, te dicen, por favor, no entres. Un lugar donde se hizo Avodah Zará, ni entres. ¿Por qué? Porque está impregnado de impureza. Entonces, tan mal se habían comportado la gente en esa época de antes del diluvio, que Akadosh Baruj Hu tuvo que borrar a la gente y a la tierra también. Y hay quien dice que el Mabul era como una tevilá, tuvo que hacerle tevilá al mundo. ¿Para qué? Para purificarlo. Se borraron 30-40 centímetros de tierra para que se purifique, porque ya estaba contaminada, la tierra se contamina. Llegas a lugares donde sientes mala vibra, donde sientes que aquí no sé, está algo raro, es porque dejaron una huella. Es por eso que cuando uno se cambia de casa, dicen los jajamim que hay que hacer Hanukat Habayit. El Hanukat Habayit ayuda a quitar todo lo malo impregnado que se había quedado. Dice el Peleyotz que es bueno pintar la casa. ¿Por qué? Porque estás quitando de las paredes, estás tapando las malas vibras que pueden haber dejado. Y hay casas que con todo eso no se les quita, que tienen una mala vibra que se les queda y se transmite. Es una mala influencia que se impregna en lo material. Entonces aquí también pasó eso y por eso Akadosh Baruj Hu tuvo que traer el diluvio. Todo lo que pasa absolutamente en el mundo es por las acciones de los seres humanos.
No es porque Dios se le ocurrió y estaba aburrido y no tenía lo que hacer. Y está claramente comprobado y se ve muy, muy evidente que cuando hay cosas que no están correctas en el pueblo de Israel, pasan cosas malas al pueblo de Israel. Y la única forma de hacer que es lo contrario, hacer cosas buenas, ir en el camino correcto, unirnos como Yehudim, como hermanos, para que Hashem se apiade y que nos mande Shalom y Geula. Esa es la única forma, la única, ¿verdad? Pero yo, ¿qué puedo hacer? Tú aquí también puedes hacer. Donde estás, con tu familia, con tu comunidad, con lo que sea, hacer la paz, estar bien, no hacer cosas indebidas, ¿ok? Hacer el bien por el otro, eso es muy importante para poder contrarrestar lo que había pasado, para que el Hashem mande Yeshua y Geula, y no hay casualidades de que cayó en esta perashá. Ahora, antes de pasar a lo que no es Zohar, hay otro Zohar también interesante, nada más para entender un concepto bonito. Después de que terminó el Mabul, dice la Torah así, dice Akadosh Baruj Hu, estoy leyendo Perektet, Vaivarech Elokim et Noach, bendijo Dios a Noach, Bet Banav y a sus hijos, Vayomer Laem les dijo, Perú Urbu, fructifíquense, multiplíquense, humilú et Aretz, llenen la tierra está desolada ahorita, imagínense una catástrofe de ese tamaño, ¿no? Que quedaron 8 personas en todo el mundo cuando eran miles. 8. Sí, Noach y sus esposas. Eran Noach 3 hijos y cada uno con su esposa 8. Jajam, una pregunta, ¿por qué hay a gente buena que le doman? ¿Conoces lo que se llama la pregunta del millón? No la han encontrado. ¿Qué? Moshe Rabbeinu lo preguntó a Dios. ¿Quieres que te dé una respuesta ahorita? ¿Sí? Pero una respuesta corta. Hay respuestas muy largas y hay respuestas cortas. Es decir, que si no te convence, quédate con la pregunta. Y después busca la respuesta. Hay clases muy especiales de eso. La respuesta es que esto es a ojos de nosotros, porque nosotros no sabemos qué es malo y qué es bueno, y no sabemos quién es bueno y quién es malo. ¿Sí te convenció? O igual paga precio de otras reencarnaciones. No existe que Hashem haga algo malo, no existe. Nosotros no lo entendemos porque tenemos ojos materiales, no ojos espirituales. Y nuestra capacidad de cerebro no nos deja entender qué es el bien y qué es el mal. Hashem es el único que sabe quién es el bueno y quién es el malo, y qué es bueno y qué es malo para él. ¿Ok? ¿Tú has llevado a tu hijo al dentista? Sí, ¿verdad? ¿Y qué piensa? ¿Que eres bueno o eres malo? ¿Bueno? ¿No llora? Le da un regalo saliendo, porque por eso cree que es lobo. ¿Por qué el niño llora en el dentista y no quiere ir al dentista si es bueno para él? Por las vacunas, ¿no? Por las vacunas. ¿Por qué? Porque no entienden, no tienen la capacidad de entender lo que es bueno para ellos. Y la mamá con mucho dolor lo lleva, pero lo tiene que llevar porque la mamá sabe que es bueno para él. Entonces hay veces el niño puede pensar, ¿por qué yo soy tan buen niño y mi mamá es tan mala conmigo? ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Bueno. ¿Puedo aportar algo del robo ya que están hablando de ese tema? Rápido. Bueno, espera, si no me hacen así. No, escuché del Rabban Niyar, ya tiene varios años que lo escuché, me gustó mucho. ¿Por qué Hashem dijo ya, con el robo ya hasta aquí llegué? Y fue el vaso que derramó, ¿no? Porque dice que robaban tanto que ya no tenían nada propio. Entonces, si una persona no se comportaba debidamente, pues no había una forma de hacerle una acaparar. O sea, se cuenta, a lo mejor si yo no me comporté bien, salgo y no sé, la llanta está ponchada. Entonces ya es como un acaparar en lo material. Entonces Hashem ya no podía mandar caparot a las personas porque nada era de ellos. Ya no era nada de ellos. Wow. No había forma de quitarles cosas, de castigarlos. Ajá. Está muy bonito. Gracias. Gracias. Entonces, Vaivarech Elohim et Noach. Dice la Torah, bendijo Hashem a Noach, Vayomer laem perurbu milu et aretz. Les dijo a ellos perurbu,
multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Le va a pasar una catástrofe, empiezan a reproducirse para poder volver a llenar la tierra. Ahora viene el pasuk que entra muy interesante. Umorahem vejitehem. ¿Alguien me ayuda a traducir? ¿Nadie? ¿No? Hebreo, escuela. My friends. ¿Nada? A ver otra vez. Umorahem, ¿qué es morahem? Mora. Ishimo beaviv tirau, ¿qué es? El temor, el respeto. Vejitehem, ¿qué es jitehem? Dice Rashi, ve'ematehem, otro tipo de temor. Mora es respeto y jitehem es miedo. Son dos cosas diferentes. Respeto no siempre es miedo. Puede venir acompañado con un tipo de temor, pero no es pánico, no es miedo. Y jitehem también es miedo. Miedo sin temor, sin respeto, sino simplemente miedo. ¿Ok? Umorahem vejitehem, dice la Torah, y alcohol hayataretz. Todas las bestias o los animales de la tierra van a tener temor de ustedes, de los seres humanos. De alcohol of hashamayim, igual todas las aves. Bejol asher tirmos adama, igual todo tipo de reptiles, insectos que estén arrastrados por la tierra. Ujol de geayam, y todo tipo de geayam, peces, beyatchem nitan, son de ustedes. Quiere decir, tienen el poder de consumirlos y son para el servicio de ustedes. Antes del Mabul estaba permitido comer animales. No, ningún tipo de ave, ningún tipo de animal, ningún tipo de pez. Comían, eran vegetarianos clásicos. Los vegetarianos no nacieron ahorita. Le está copiando a Adam Arishon. Eran veganos. Eran veganos totalmente. Sí, ¿verdad? Veganos. Veganos. Ni vegetarianos, correcto. Veganos. Totalmente veganos. Pero después de el Mabul, Hashem le dio permiso a las personas a consumir todo lo que es los animales. ¿Está bien? El que no esté de acuerdo con esto está discutiendo con Dios. ¿Y Bueno. cómo supieron cuál era kasher y cuál No me meto en temas de salud, pero el que diga que está mal comer animales está discutiendo con Dios, porque Él fue el que los creó y que te dio permiso para hacerlo. Es como que si una mamá le da un sándwich a su hijo, haram el sándwich. Mami no, porque el queso no. No, si estoy dando permiso de comerlo, no, no estoy de acuerdo. ¿Perdón? Pues que también había dos motivos, ¿no? Uno, porque después del Mabul, las plantas y las frutas, o sea, todo ya no tuvo la misma riqueza mineral. También es correcto. Y dos, porque también fue de manera como un castigo para los animales, porque los hombres ya se corrompían con animales y creo que Y también... los animales tuvieron la culpa. No, pero fue como un... Yo ¿no? había escuchado que Yo no había era por la cara todo, porque como ya, o sea, como no los había salvado, ahora él tenía derecho Ah, mira. de ellos. Bueno, está bien, la causa es interesante, hay que estudiarla. La pregunta es, Morajem vejitejem, miedo y temor, es diferente a la parte de que lo podemos comer, es otra cosa. Una cosa es que Hashem nos dejó y nos autorizó comer, y otra cosa es de que hay miedo y temor. ¿Qué es eso del miedo y temor? ¿Irat Shamayim de los animales? No, del hombre. ¿Del hombre a quién? ¿Qué tiene que ver aquí? Morajem vejitejem, O sea, dice la Torah, Morajem vejitejem, y alcohol hayataretz, va a ser sobre todas las animales de la tierra, las aves y los peces. No, también los animales deben de rendir la Shem. Pero está hablando, Dios le está diciendo a Adam Arishon, a Noah, el miedo y el temor de ustedes, hacia ustedes van a tener los animales. Quiere decir que Hashem aquí implantó un miedo de animales natural hacia los seres humanos. Para que tengan que ir tras ellos y... Antes no había eso. Antes el animal no tenía temor del ser humano. No. Después del Mabul empezó a tener temor. Ok. Hoy en día todos los animales le temen a los seres humanos. No. Sí, Eso es lo algunos. que creen. Sí. No. No sé. Entonces, No parece. ¿por qué nos escapamos de los perros? ¿Por qué nos escapamos? ¿No? Por eso mismo, ¿por qué te escapas si es que los animales se tienen que... No, los perros no persiguen a seres humanos. No, sí. Así, y atacan. Sí, ¿Por qué? Si Dios ya les puso el temor.
porque a lo mejor ya estamos otra vez con un nivel de... Podría ser que no les estamos dando. Vamos a ver el Zohar, es interesante esto lo que dice el Zohar, vean. Boure Amar Rabiaba, dice Rabiaba, ven a ver. Batejilá Katú, cuando Akadosh Baruj Hu creó al ser humano, dice la Torah, Betzelem Elokim Asa et Adam. Todos los seres humanos tienen una semejanza de Dios. Quiere decir que su cara, su rostro, tiene una semejanza a Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Vekatú, Vidmut Elokim Asa Oto. Aparte, Akadosh Baruj Hu hizo al ser humano parecido a Dios, Kaviahol. Los seres humanos es lo más parecido que hay a Akadosh Baruj Hu. Ni los ángeles. El ser humano, ¿ok? Kevan Shechatú, esa semejanza, ese Tzelem Elokim, esa, ¿cómo se dice Tzelem Elokim? Sí es, imagen divina. La imagen divina que uno tiene no es permanente, es condicional, no es material, no es física, es espiritual. Entonces uno decide cuánto tiene esa imagen divina sobre él y cuánto no. ¿En qué depende? Kevan Shechatú, cuando la persona peca, Nishtanut Suroteem. Los animales ven lo que nosotros no vemos. Y hay gente que puede verlo. Hay tzadikim que sí lo pueden ver. Existían tzadikim antes que uno entrara con ellos y decían, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo saben? Porque el Tzelem Elokim que tienen está dañado. Los animales ven ángeles, ven al Malach HaMavet, tienen mucho más poder de ver porque no tienen intelecto, entonces no se asustan. Si nosotros veríamos uno, directo al... ¿Ok? Nos da un shock por eso Akadosh Baruj Hu nos privó un poquito la vista, pero los animales ven. Y ven la semejanza de cada ser humano. Y ven la imagen divina de cada ser humano. Como el aura. No sé explicarlo, pero existe. Entonces explica aquí, cuando la persona peca, cambia. Esa imagen divina que tiene, se degrada. Y llegó un momento en el Mabul que la cosa era totalmente al revés. Todos los seres humanos tenían miedo de todos los animales. De todos absolutamente. ¿Por qué? Porque como ya no tenían Tzelem Elokim, para el animal era nada. Podía atacar, podía cazar, Entonces todos los seres humanos se volvieron totalmente vulnerables hacia los animales. ¿Está bien? Kevan Shechatú, y dice aquí más todavía. ¿Por qué entonces los animales los atacaron? ¿Por qué animales atacan a personas que se les pierde el Tzelem Elokim? Dice el Zohar algo fuerte, dice. ¿Lo digo? Sí. Y después decimos, Batejilá, explica el Zohar, al principio cuando Dios creó al ser humano, Kola Perioche Baolam, todas las criaturas del mundo, los seres humanos, todas las criaturas se refieren a los animales. Todos los animales cuando levantaban sus ojos y veían a Tzurá Kedosha Elioná, al ser humano que viene con semejanza divina, sagrada de Dios, es la imagen divina que tienen, Zauf Ajadum y Panea, se estremecían, se iban. Nada más los veían, se estremecían y se alejaban. Kevan Shechatú, cuando pecaron, esa imagen se convirtió en una imagen de animal. La imagen que tenían se convirtió en imagen de animal. Por eso los atacaban. Se cambió la imagen total y ellos iban y los atacaban, y por eso el ser humano tenía miedo de las personas, de los animales. Pues tiene algo que ver cuando se reencarna en un animal. ¿Ah? Cuando un animal ataca a alguien tiene que ver con su... Por eso, pero si una persona reencarna en un animal. No sé si tiene que ver eso, la verdad no sé. O sea, puede ver también como el respeto que le tenemos nosotros a Dios, así como el respeto que nosotros nos dan los animales. O sea, por eso depende de qué tan puede ser que también nos te atacan portes. porque no le estamos dando ese respeto a Hashem, por eso digamos es que los animales no nos dan pierdes el respeto, pierdes la diferencia. El animal te ve como otro animal prácticamente. Porque ya no hay Tzelem Elokim. Es increíble. Boure, por eso dice, todas esas personas que no pecan, que se portan bien,
no transgreden las mitzvot de la Torah, Ziva tzura shelaim no nishtana mimare tzura leonah. Tienen todavía el semblante que Dios les puso, todavía lo tienen vivo. Vejol aberiot sheba olam, todas las criaturas del mundo, zaim umefahadim y penem, tienen miedo. Les da miedo de ese tipo de semblancia, de ese tipo de imagen divina que ven. Entonces aquí que vemos de que cuando había sido el Mabul, ya los animales habían perdido totalmente el respeto y el temor hacia los seres humanos. Cuando salió Noaj le daba miedo. ¿Qué le pasó a Noaj en la Teba? Lo atacó un león. Tenía miedo. Dijo, está toda la selva, somos 8, nos van a atacar, se va a eliminar. Entonces Hashem le prometió y le dijo, primero que nada, multiplícate. Haz que hayan más. Y segundo, yo ya regresé otra vez esa semblante hacia ustedes para que los animales les tengan respeto y temor. Después de que los purificó en esta terida. Después de que terminó el Mabul, ya van a salir, ya regresa como estaba antes de que tengan respeto y temor. Es interesante este dato, cómo cuando uno hace algo indebido le cambia su semejanza divina, cambia su imagen que tiene espiritual divina y lo ven los animales. ¿Se puede recuperar? Claro, con la teshuva 100%. Ahí está que Noah lo recuperó. Todos sus hijos también lo recuperaron. A Kadosh Baruj Hu le dijo. ¿Está claro hasta aquí? Noah también había perdido su Tzelem Elohim. Sí. Porque Noah era tzadik a su nivel, al nivel de los que estaban ahí. Pero sí él tuvo que mejorar mucho. Después del Mabul tuvo que trajo Corbanot, se equivocó en varias cosas. Pero, ¿qué pasa si viene este pasuk donde dice que Noah planta un viñedo y de ahí otra vez vuelve a hacer? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que qué pasa? Otra vez dañó ¿Sí? su imagen. Y por eso lo castigaron. Ok, vamos a ver ahorita un tema muy interesante para terminar, que es el siguiente. ¿A qué edad Noah tuvo hijos? Muy bien. ¿Para qué edad? Noah tuvo hijos a los 500 años. ¿Qué tal? Para los que a los 40 están pensándolo. Ya muy maduro. A los 500 años tuvo hijos. Ya no hay paciencia. En esa generación, ¿a qué edad tuvieron hijos todos? A esas edades. Los 100 años aproximadamente ya tenían. ¿Por qué Noah no tuvo hasta los 500? Porque Hashem le prohibió reproducirse. ¿Le prohibió? ¿Dónde? En la Teba. No, antes. La Teba fue cuando él tenía 510 años. 520 años. Pero sí sube el Él empezó a hacer la Teba a los 400, por ahí, un poquito antes de los 400 años. Si ya estaba casado, ya llevaba 250 años de aniversario. ¿Qué le digo? Pero los años, ¿cómo eran los años? Normal, es como... No, ¿cómo? ¿Por qué? Como ahorita los años. ¿Usted cree que antes un año era un día? No, pero no creo, o sea, no. Igualito al día, los años de hoy. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pobre señora. Entonces, ¿por qué se dice 120 años? Porque Hashem dijo, Hashem limitó después de eso los años. Pero en esa época eran los años que se podían. Ahora, pregunta 1. Pregunta 2. Dice la Torah al final de Bereshit, Venoach matzah gen bene Hashem. Noach le cayó simpático a Dios, tuvo gracia con Dios. Y por eso Hashem le pidió a él que haga la teba y por eso Hashem lo salvó. ¿Es correcto o no? ¿Qué tipo de gracia y qué tipo de simpatía tuvo? Para entender qué es gracia y qué es simpatía. ¿Qué es gracia? Noach era tzadik. Para su época, sí. ¿Por qué Noach era tzadik? Porque era bueno con la gente, ¿no? Porque estabas comparándolo con todos los demás. Ok, quiere decir que era bueno. O sea, No era por su gracia, era por tzadik o era por gen. Esa es la pregunta. por gen. ¿Akadosh Baruj Hu escogió a Noach por ser tzadik o porque tenía gracia? Hay gente mala que tiene gracia. Hay gente buena que no es graciosa. Entonces, ¿qué es eso de gen? ¿Qué es eso de que Noach tuvo gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué tipo de gracia tuvo?
cielo a Hashem, o sea, que él sabía que podía dar lo que Hashem necesitaba en ese momento de él. Entonces Más tzadik. que cualquier otro, sí, o sea, Yo no creo que, o sea, ser una persona, o sea, tzadik, dependa de la generación. Tzadik es persona que cumple la Torah y No, no... claro que sí depende de la generación. Es lo que dice claramente. Imagínate, si no nos las pusiste muy difícil. Para llegar a ser tzadik como Abraham Avinu en la generación de Abraham, en la generación actual está cañoncísimo. Pues cada uno en su nivel, en su lugar, en su entorno. Y por eso la Torah le dice a Noah que él era más tzadik. corrompido el mundo está, es más fácil ser llamado Claro, tzadik. no sé, porque tienes también más pruebas. O sea, sí, pero es más sencillo. No O sea, creo, no tienes que estoy hacer tantas seguro. cosas como antes. No estoy seguro porque las pruebas son peores. Es igual, prácticamente es igual. Por eso hay tzadikim de cada generación. Cada generación tiene su tzadik y no los puedes comparar con otros tzadikim porque son diferentes las generaciones. Ahora la pregunta que les quiero hacer para aclarar es, yo le quiero caer bien a Dios. ¿Qué hizo Noah que le cayó bien a Dios? Yo también quiero. Hablaba con Dios. ¿Qué? Se dirigía a Dios. Ajá, ¿y Abraham? No se puede cuenta. ¿Abraham vino? ¿Y Abraham vino? ¿Hizo Gesed? ¿Y por qué no dice que era gracioso? Bueno, no es pregunta, pero Noah se destacaba. ¿Eh? Abraham Avinu fue el primero que reconoció a Hashem. No. que era compasivo. No hizo Korbanot. Voy a ver los apuntes. Ok. ¿Está clara la pregunta o no? Bueno, entonces son dos preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué se tardó Noah tanto tiempo en tener hijos? Pregunta número dos, ¿qué hizo Noah para caerle bien, para caerle de gracia a Kadosh Baruj Hu? Entonces la pregunta uno la contesta Rashi. Al final de la perashá de Bereshit, cuando cuenta de Noah, dice así: Vaihi Noach ben 500 shana. Noach tenía 500 años. Vayoled Noach et Shem, et Ham, et Yafet. Y tuvo Noach, a Shem, a Ham y a Yafet. ¿Quién era el mayor? ¿Ah? Shem, Ham, Yafet. ¿Quién era el mayor? Shem. Ok. Dice Rashi, Valo Yefet tu Agadol. ¿Cómo? Sí, porque Yefet viene de bonito. Yefet era el mayor, ¿por qué lo trajo hasta el final? El orden de la Torah ¿Cómo? no tiene que ver en el orden de nacimiento. Dice Rashi, el Abatejilat Adores et Shem, el primero que te lo trajo por importancia a futuro. Shem era más importante que Ham y que Yefet. ¿Por qué? Sheut Tzadik, porque Shem era Tzadik. Nolad Maul nació con el Brit Mila hecho, y Abraham yatzá mimenu, y Abraham salió de él, era el abuelo de Abraham. Shem. Entonces por eso, porque era más importante en generaciones, te lo pone primero, pero no porque era el más grande. El más grande era Yefet, pero Yefet era el último de importancia, por eso te lo puso hasta el final. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ahora, cuando Noah tenía 500 años, tuvo a sus hijos. ¿Por qué? Amar Rabbi Yudan, dice Rashi. Preguntó, lo trae el nombre del Midrash Rabbah, si no me equivoco. Sí, pero Se dedicó a la tierra, ¿no? No. Arar, que inventó las palas. herramientas. Ok, ¿cuánto tarda eso? No sé. Puede tardar una semana, dos, un año, dos. 500 años para hacer unas pinzas. ¿No? Dice la Torah así. Rashi. Ama Rabbi Udan. Dijo Rabbi Udan. Matam kol adorot olido lekuf shana vezel lechamesh meot. ¿Por qué en todas las generaciones que vemos al final de Bereshit, todos tuvieron a los 100 años hijos? Y Noah no. A los 500 años tuvo hijos Noah. ¿Por qué? Dice Rashi, Amar a Kadosh Baruj Hu. Dijo a Kadosh Baruj Hu, Imre Shaimem, Yobedu Bamaim Berra. A Kadosh Baruj Hu hizo estéril a Noah 500 años.
¿Por qué lo hizo estéril 500 años? Porque si Noah hubiera tenido hijos antes de los 500 años, a los 100, y eran malos, ¿qué les iba a pasar? Se iban a corromper. Se iban a corromper, se iban a morir. Wow. Vein tzadikimem, ahora ¿quién te dijo que van a ser malos? Pueden ser tzadikim igual que Noah. Entonces, ¿por qué no que tenga hijos tzadikim? Entonces no se hubiera salvado. Porque se pueden influenciar de la ¿Sí? generación. De él y su papá. No, porque, o sea, si Ellos y su papá, ¿por qué no? Porque se iba a ocupar de ellos. No Alma y a su familia. Sí, pero No se salvó Noah solo. Al Entonces papá contesta, porque puede ser que no, pero los hijos pueden ser tzadikim. Por la duda, pues que vengan. ¿Por qué no? Traer a hijos al mundo que puedan ser tzadikim. Y más, aquí el Sifteh Jajamim pregunta, Abraham vino abogó por el pueblo de Israel, por Sedom y Amorá, si habían 10 tzadikim, aquí no habían, eran 8. Puede ser que si no hubiera tenido otros 3 hijos, 4 o 5, hubieran 10 tzadikim, hubieran salvado. ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Por qué Hashem lo hizo estéril para que no tenga hijos? Que sean tzadikim, dice Rashi, no. En nombre del Midrash. Si eran tzadikim, entonces iban a tener muchos hijos. Y a Tria Jalab la tebot arbe. Lo iba a molestar a Noah que iba a tener que hacer muchas tebot. Es lo que yo iba a decir, no iban a caber. No iban a caber, ¿verdad? Muy bien. Pero dije, no creo que... Muy bien, tebot arbe. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Kabashet Mayano le cerró su esterilidad, lo hizo estéril, ¿ok? ¿Para qué? Lo olida Chayab en Hamesh Meochana hasta que tenga 500 años. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó con los 500 años? Lefi, que de Sheloye Yefet Agadol Shebanav, cuando nació el hijo mayor que era Yefet, y eran ya que tenía que hacer Mabul, todavía no tenía 20 años, Yefet. Y al no tener 20 años todavía no se llama Baron Hashim. Del cielo todavía no castigan a los menores de 20 años. Entonces por eso hizo de que nazcan muy cerca del Mabul y que no lleguen a nivel de Onashim para que no vayan a ser castigados. Y Tzadikim no quiso por no molestar a Noah para que hagan más tebut. ¿Está claro hasta aquí? Pero no había, de toda la gente que se quedó en el mundo y se murió, no había gente menor de 20 años. Sí, había. Entonces, Muy buena pregunta. La respuesta es que cuando Kadosh Baruj Hu manda, así lo trae el Zohar, que no me dio tiempo ahorita de leerlo, cuando Kadosh Baruj Hu manda din, manda justicia en el mundo, no diferencia. Y nada más a Noah lo diferenció porque se encerró. La Teba, está escrito en el Zohar. ¿Cuándo se metió Noah en la Teba, saben? ¿Empezó a llover, se metió? No. ¿Cuándo se metió? La lluvia lo empujó. ¿Saben cuándo se metió? Cuando vio al Malach HaMavet. Vio al ángel de la muerte que estaba dando vueltas por ahí y dijo, yo mejor me meto. Se metió, le cerró la puerta y ya no lo dejó entrar. Así dice el Zohar. Entonces no distingue entre buenos y malos. Noah, a Kadosh Baruj Hu también le permitió a Noah meter nada más a sus hijos, para que ellos se salven. Cualquier otro que quería entrar, la Teba lo rechazaba. Igual animales malos. Bueno, ahora está diciendo aquí la señora que si es que hubiera tenido muchos hijos, tenía que hacer muchas Tebot, porque no iban a caber en la Teba. Una pregunta. En el piso de abajo que había, en el primer piso, basura, ¿verdad? En el piso del medio que había, Los animales. ¿qué animales exactamente? Todos, ¿no? Dos hipopótamos, dos cocodrilos, dos leones, dos pumas, dos yeguas. Eso sí cabía, ¿no? Sí. 7 pares. Y los hijos de Noah no iban a caber. Pues sí, con las nueras y la suegra no creo. Buena No respuesta. sé qué hubiera salido. Esa yo la pensé. Esa respuesta dije, nadie iba a aceptar vivir tanto tiempo indefinidamente juntos. Y no iba a ser sano. Entonces Noah hubiera tenido que hacer a cada uno una teba para que se la lleven bien, para que no estén tan revueltos y juntos. Pero la pregunta es, no, en verdad, ahí está que sí estuvieron, sus 3 hijos con sus 3 esposas y la suegra, y no hubieron pleitos ahí, no se sabe que hubieran pleitos. Entonces, ¿por qué no ten hijos? Arriba había lugar de sobra, el tamaño de la teba era gigante. Si entraron ahí toda la jungla, obvio que van a entrar todos. no, y no nada más fueron, o sea, 2 y 2, también había 7 7 y parejas. 7 aparte, correcto, de los teorot eran 7. Entonces, ¿qué plan? ¿Por qué no? Ahí estaba. ¿Por qué Hashem le privó que tenga hijos? Para no molestarlo en hacer muchas tebot. ¿Cuál es el rollo?
Entonces, el Sifteh Jajamim tiene una respuesta interesante. Dijimos que si eran 10, Dios los hubiera salvado. Sí, pero hubiera salvado solamente a la ciudad de Noah. Como salvó Sedom. Abraham Avinu estaba pidiendo por quién. Por Sedom. Si en Sedom hay 10, salva Sedom. O sea, Sedom se destruyó, pero todas las demás ciudades no, porque sí habían 10 tzadikim. Entonces, en la ciudad de Noah, donde vivía Noah, se iba a salvar nada más esa ciudad. Y todas las demás ciudades, ¿qué les iba a pasar? Se iban a destruir. Entonces, si cada hijo vivía en una ciudad diferente, le tenía que hacer una teba a cada hijo. Muchas tebot, si es que hubiera tenido hijos y hubieran vivido en ciudades diferentes, y nada más la de él se iba a salvar, la que habían 10. Entonces Dios le dijo, mejor te la pongo fácil, ten tus hijos cerca del Mabul, los tienes cerquita y todos en una te vayas. Así contesta el Sifteh Jajamim. Pero escuché una respuesta muy bonita que esta nos podemos llevar. Porque la verdad, si es que en verdad ese era el problema de hacerle tebot a cada uno, ¿qué no hace un padre por sus hijos? Claro. ¿No les iba a hacer? Sí. 120 años estuvo haciendo una teba para él. ¿No va a ser para sus hijos? Claro que va a ser. Este no era el problema. ¿Cuál era el problema? Que está escrito que Abraham Avinu se encontró a Shem, a su abuelo, y le preguntó, dice el Midrash, le preguntó, oiga, a ver, cuéntame qué onda, cómo estuvo ahí en esa época del Mabul. Escuché, estuvo... Entonces le empezó a contar, Shem le empezó a contar, no tienes una idea la odisea que pasamos. No pegamos la pestaña. No parábamos, porque a la hora que come el león no come el tigre, y a la hora que come el tigre no come el pájaro, y a cada uno había que darle incaparato. No paramos un solo segundo. Todo el tiempo estamos atendiendo a los animales, porque era la supervivencia. Si se moría uno, se acabó. Peligro de extinción, todo. No todos comen lo mismo, no todos comen igual, no todos comen a la misma hora, era un rollo. Dice, no pegamos la pestaña todo el tiempo que estuvimos en la teba. Entonces, el zehut del Gesed que estuvieron haciendo todo ese tiempo fue lo que los protegió. Si no tuvieran más hijos, hubieran habido turnos. Y ya no estuvieran en Gesed constante todo el tiempo. Y no se hubieran salvado. Los animales también eran Hashem veganos. sabía, Los animales. ¿Qué? Los carnívoros también eran veganos, todos eran veganos. No sé. Veganos. Puede ser que sí, no sé. Porque ¿de dónde sacaban? O probablemente También muy Noah buena pregunta, subió ¿dónde sacaban alimento tanta de comida? todos desde antes. Muy buena pregunta. Sí, claro. Hay quien dice que crecía ahí en la teba. Sí, porque no los La verdad, o sea, si esa es la pregunta, hay 1.000.000 de preguntas. ¿Cómo cabe toda la jungla ahí? En las medidas no cabe. Número 2, si ya Dios hace milagros, pues cambia el milagro, no sé, llévate a Noah a otro lado, vuélalo en el cielo, ¿para qué te va? ¿Para qué? Hay muchas Y esta preguntas. parte donde ya estaban casados los hijos de Noah con sus esposas, dentro de la Teba no Está podían prohibido. tener, o sea, A ver, ese Perú explíqueme, no había explíqueme manera. cómo si están todo el día trabajando. Por eso, o sea, también eso yo creo que Hashem lo Gesed, hizo con claro. una intención. Gesed. Pero Ham sí pecó, ¿no? exacto, Ham Ham sí tuvo pecó. hijos. Y lo castigaron. Por eso nació negro. Entonces, sí. Por eso nací. Sí, lo castigaron. No sé, pero yo no fui la que se rió. No, sí, la castigaron, lo castigaron. Fue una marca que le pusieron. ¿Sí? Sí, una marca que le pusieron. No un defecto, una marca. Un castigo. Por ser indiferente. Pero entonces